Buenas tardes a todos, bienvenidos a los webinars de Procetradi. Agradecemos su interés y su participación en nuestros seminarios y esperamos que se encuentren muy bien. Continuamos la Semana de la Gran Industria, en la que estamos compartiendo las soluciones de medición, protección y comunicación para este rubro. El día de ayer comenté que cada día estamos presentando un webinar que explica a detalle cómo estas soluciones se complementan y brindan finalmente un sistema integral de gestión ideal para tu compañía. Es importante mencionar que esta solución es ideal para una coyuntura como la que estamos viviendo, en la que se ha evidenciado la necesidad de contar con sistemas telemedidos para poder llegar a puntos de medición y protección de forma remota. Además, al implementar un sistema de este tipo, podemos cuidar la seguridad del personal de la compañía, ya que no será necesario que se exponga a realizar sus labores en campo, mejorar la confiabilidad eléctrica, prevenir y detectar fallas y contar con un sistema especializado en control y gestión remota. Hoy vamos a continuar con el tema gestión de protecciones y alarmas para la mejora de la confiabilidad a cargo de nuestro especialista Ángel Navarro. No sé si podrías pasar las diapositivas. Ángel Navarro es profesional de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con estudios de especialización en protecciones eléctricas en la Universidad de Vaasa, Finlandia, y entrenamientos en fábrica en tecnologías de protección inteligente por nuestro partner comercial, Artec. A su vez, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de San, con especialización en dirección de ventas y cuenta con más de 2 años de experiencia en el campo de protecciones eléctricas y equipamientos de prueba para subestaciones de potencia. Actualmente es responsable del portafolio de protección y control de nuestra compañía. Finalmente, antes de empezar, quería recordar un detalle importante. Si surge alguna pregunta, la pueden realizar en el chat o en preguntas y respuestas y estas serán resueltas al finalizar la presentación. Muchas gracias por su atención. A ver, un momento, creo que se ha presentado un problema para pasarles diapositivas. Ángel, ¿nos escuchas? Ángel. A ver, un momento. Sí, efectivamente hemos tenido unos pequeños inconvenientes técnicos. Esperemos un minuto, por favor, que el expositor se va a volver a conectar. Al webinar, ¿no? Del día jueves. De hecho, nosotros venimos continuando, ¿no? Con los temas enfocados en la industria y también en la minería, que de hecho son parte del portafolio que tiene Procetradi justamente para todos ustedes. Y el día de hoy queremos compartir información muy interesante. Ayer estuvo pues Giancarlo hablando sobre un tema también muy importante para la industria, que es la medición. Y el día de hoy vamos a tocar un tema complementario, que es la parte de protecciones eléctricas y alarmas, pero vamos a darle un enfoque distinto. Como sabemos, pues,
las protecciones son parte, son tecnología que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y las necesidades de la industria y de la minería van cambiando y de hecho van cambiando a una velocidad impresionante y ahora pues se habla de de una gestión de protecciones y alarmas. Entonces, el día de hoy vamos a dar un panorama general de este tipo de tecnologías y de los avances que tienen los fabricantes en cuanto a protecciones y alarmas. Y bueno, al final vamos a estar resolviendo también las dudas que ustedes puedan presentar y vamos a compartirles toda esta información. Entonces vamos a comenzar. Ven, quiero iniciar mi presentación dando esta introducción, ¿no? De hecho, este personaje muy conocido, ¿no? Por la teoría de la evolución, comenta lo siguiente, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. ¿Y por qué menciono esto? Porque vivimos actualmente en una industria cambiante. Estamos de hecho en una coyuntura el día de hoy. Estos tiempos pues del COVID, del estado de emergencia, ha ocasionado que realmente las necesidades de las empresas cambien, la gestión justamente de las industrias y de las tecnologías que se encuentran en ellas tomen mayor fuerza. De hecho, como un comentario, y paso a lo siguiente, justamente hablando de cambio, que la industria actualmente pues estamos en una versión 4.0, ¿no? Se habla de que la industria estamos en plena transformación digital y bueno, estamos en una sección 4.0. Si hablamos de una sección 1.0, pues hablábamos de una industria primitiva en la cual pues la generación de vapor comenzó a tomar, digamos, entrada. Después pasamos pues al descubrimiento de todo el potencial que tenía la energía eléctrica y la industria pues se revolucionó por completo porque la producción en cadena fue algo que tomó fuerza justamente en esta época. Después, si vamos más adelante, hablábamos ya de una industria 3.0, en el cual, digamos, se hablaba de una automatización y el ingreso o el avance tecnológico, pues, de los equipos digitales, realmente causaron un cambio, se incorporaron nuevas funcionalidades y la industria eléctrica no fue ajena a esto, ¿no? La protección y la medición y de hecho las comunicaciones han tenido un gran impacto, un gran cambio a lo largo de estos años. Y el día de hoy se habla ya de una versión 4.0, en la cual pues la gestión remota de todas estas tecnologías toma, digamos, un papel protagonista y la inteligencia pues artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, la ciberseguridad, digamos, son temas hoy en día que, digamos, ya se han vuelto comunes y una necesidad, en realidad, tanto para las industrias como para las mineras. Entonces, de hecho, el Perú es un país en el cual vivimos una transformación digital y miren, por ejemplo, este año, en enero, como decreto de urgencia, pues se publica este decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Entonces, en este decreto, pues, se menciona, pues, a los entes públicos, las empresas públicas y privadas, como agentes de este sistema nacional y que todos obviamente pues vamos en una misma dirección. Entonces, esto es muy importante porque nos involucra a todos y de hecho tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, incorporar justamente las nuevas tecnologías a la industria para poder tener, digamos, una mayor confiabilidad, una mayor productividad en cada uno de nuestros procesos. Dicho esto, entramos ya a la parte del sistema de protección que actualmente tenemos pues en las industrias, en las compañías mineras del país. Y si hablamos de sistemas de protección, vamos a ir primero a ¿por qué? ¿Por qué tener un sistema de protección en nuestras instalaciones? Y bueno, si resumimos esas necesidades, bueno, podemos describir algunas, ¿no? Los costos asociados a la pérdida de producción
a causa de fallas eléctricas en una industria, en una minera, trae consigo pues la parada completa, ¿no?, de mi proceso productivo, y eso obviamente significa dinero, ¿no? Y eso es lo que no queremos, justamente. Pero también hay otros aspectos que debemos proteger, y otro aspecto es la seguridad de las personas. Si hablamos de fallas eléctricas, una de las fallas, digamos, más catastróficas o más extremas es la falla de arco eléctrico o falla de arc flash. Estas fallas no solamente ocasionan la pérdida por completo del equipamiento de mi sala o de mi instalación eléctrica, sino que también el personal que realiza las actividades diarias, pues de mantenimiento, de supervisión, de control, puede salir perjudicada, y obviamente estos daños pueden llegar a ser irreparables, ¿no? A su vez, las fallas eléctricas también provocan pérdida en los activos. Los activos eléctricos se echan a perder si no se cuenta con una adecuada protección dentro de mi sistema. Transformadores, interruptores, celdas pueden llegar a estropearse por completo si no tenemos estas tecnologías instaladas. Lo otro es de que las fallas eléctricas no solamente, o sea, no solamente causan daños, digamos, en la celda donde se produjo, en el interruptor donde se produjo, sino que si se produce una falla, por ejemplo, de arc flash, esta falla trae consigo la pérdida por completo de toda mi instalación. Es decir, no es solamente donde se produjo el arc flash, sino se echa a perder pues todo lo que esté cercano a ello. Entonces vemos de que hay una necesidad real en tener un sistema de protecciones adecuado. Ahora, si hablamos de consecuencias, y de hecho ya hemos mencionado algunas, podemos mencionar daños en los equipos, ¿no? Pérdida pues de los conductores, transformadores, que son parte también de una instalación industrial, interruptores, grupos de generación que son muy utilizados en compañías mineras, y de hecho pues también las cargas, si no poseen una adecuada protección eléctrica, digamos, vamos a tener problemas y vamos a tener daños en estos activos que significan dinero, al fin y al cabo, para la compañía. A su vez, también hay daños pues en los equipos adyacentes, ¿no?, donde se produce la falla, lo que hablábamos del arc flash, ¿no? Salas completas, salas eléctricas por completo pueden echarse a perder si no se cuenta con una protección adecuada, y también activos no eléctricos pueden echarse a perder dado que no tenemos una adecuada protección. Una foto de esto, ¿no? Esta foto es una instalación industrial en la cual no se tenía protección de arc flash, y una vez sucedida la falla, bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Tenemos toda una sala echada a perder, y obviamente si queremos hacer el mantenimiento o el reemplazo, esto significa tiempo, parada en la producción, y obviamente tenemos, digamos, consecuencias tanto económicas, técnicas, y también incluso de las personas que laboran día a día en estas instalaciones. Y a su vez, lo que mencionábamos, ¿no?, daños a personas con fallas como por ejemplo el arc flash, pueden ocasionar pérdida de vidas humanas, y también daños al sistema. Si no tenemos un adecuado sistema de protección, vamos a tener pues problemas también en lo que se refiere a calidad de energía dentro de mi instalación. Ahora, vamos ya un poco más, de una manera más técnica al sistema de protección. ¿Cuáles son las partes de un sistema de protección? O lo que conocemos tradicionalmente. Bueno, las partes de un sistema de protección principalmente son los IEDs, protección que nosotros conocemos. Tenemos internet también del sistema de protección. Obviamente tenemos los TCs y los PTs, que son los transformadores de corriente y de tensión, dado que el relé no puede, digamos, registrar directamente, ¿no?, los niveles de tensión tan elevados o los niveles de corriente tan elevados del sistema. Estos tienen que pasar pues por transformadores de corriente y de tensión. A su vez hay un cableado en DC para la alimentación de estos equipos,
Y aquí viene otra parte, pero que es muy importante en estos tiempos, que es el sistema de comunicación. Y cuando hablamos de sistema de comunicación, hablamos de la capacidad de los IEDs de poder trabajar en base a una plataforma superior, una plataforma de gestión, e incluso si hablamos de gestión o automatización, actualmente pues las empresas mineras, incluso empresas industriales, cuentan con lo que se llama pues sistemas SCADA, ¿no? Y estos sistemas SCADA, para poder integrar estos IEDs al sistema SCADA, necesitamos la capacidad del IED de manejar pues protocolos de comunicación, tener herramientas que le permitan probar esa comunicación, tener plataformas software, digamos, de fácil uso, adaptables rápidamente a los usuarios, y obviamente que estos IEDs sean pues completamente equipos pues de última generación, ¿no? Entonces, en esta parte, las partes del sistema de protección también han venido evolucionando y vamos a ver cuáles han sido estos cambios. Ahora, si nos vamos a las necesidades, tenemos que hablar de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de mi sistema de protección? Y para esto nos vamos pues a la filosofía, ¿no? La filosofía de protección tradicional que conocemos. A lo largo del tiempo, ¿no? Hablábamos de estos conceptos, ¿no? Confiabilidad, selectividad, velocidad de mis protecciones, simplicidad y también economía, muy importante, ¿no? Sin embargo, esto es en base a una filosofía tradicional de protección. Pero si hablamos de necesidades actuales del sistema de protección de una industria, de una minera, vamos a ver que éstas han ido evolucionando. Y actualmente las necesidades son otras. Y no otras, sino más bien complementarias a las que ya teníamos. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de la capacidad de interoperabilidad de mi sistema de protección. ¿Qué tan interoperables son mis relés de protección a plataformas superiores como SCADA o plataformas de gestión? A su vez, tenemos que las necesidades también se incrementan y necesitamos una mayor precisión en los relés. Actualmente, pues, quien ha tenido un mayor avance en esta parte de precisión, de medición, pues han sido los mismos medidores, ¿no? Los medidores, pues, de alta gama, que tienen, pues, precisión 0.2S, ¿no? Tienen este tipo de avance. Sin embargo, las protecciones también necesitan, digamos, este tipo de herramientas ya incorporadas dentro de hardware y software del equipo. Las comunicaciones, los protocolos de comunicación que se utilizan actualmente para la integración SCADA tienen que ser dominados por el relé de protección. Caso contrario, no podría yo lograr una integración adecuada. Y también hablamos pues de una mayor seguridad técnica y también una seguridad de la información, ¿no? De la información eléctrica que pasa a través de los relés. Esto es muy importante, ¿no? ¿Y por qué hablo acerca de la seguridad técnica? Porque actualmente, a lo menos nosotros nos hemos topado con instalaciones eléctricas industriales o mineras que tienen relés de protección feeder para grupos de generación, relés de motores, pero no tienen una protección, por ejemplo, AR flash, cuando esta es sumamente importante dentro de la instalación. Entonces, tenemos que garantizar la seguridad con un sistema de protección que permita una protección completa de todo mi sistema, ¿no? De toda mi instalación. Ahora, si vamos a un unifilar industrial, seguramente nos encontramos con esto, ¿no? Y el diagrama unifilar, ¿qué nos muestra? De que tenemos diferentes partes que proteger dentro de mi instalación o dentro de mi industria. Si hablamos de los relés de protección, podemos hablar de los interruptores, ¿no? De los alimentadores de mi instalación, los cuales utilizan pues los famosos relés feeder, ¿no? Podemos hablar también de los grupos de generación utilizados sobre todo pues en compañías mineras
que tienen grupos de generación y estos necesitan también una protección de respaldo y esto pues trae consigo utilizar un relé para grupo de generación. Máquinas eléctricas, motores, que también necesitan relés, deben ser protegidos adecuadamente por IEDs que tengan una tecnología adecuada. Y si hablamos de necesidades complementarias de la industria, vamos a tener también otro tipo de relés. Podemos hablar de los famosos relés de frecuencia para rechazo de carga, ¿no? Y cumplimiento de lo que se conoce como ERAC, o el esquema. Disculpen, ha habido un pequeño inconveniente técnico. A ver, un minutito para que se vuelva a conectar el expositor. Habíamos quedado aquí, ¿no? En las protecciones complementarias que se utilizan actualmente en la industria. Y hablábamos de aquellos relés complementarios que de hecho son exigencia también por la norma, ¿no? Por ejemplo, el rechazo de carga es obligatorio para los clientes libres, ¿no? Que deben instalar este tipo de relés en sus instalaciones y al momento pues de que se produzca una variación de frecuencia significativa en el sistema, estos pues deben despejar la carga adecuada, ¿no? Otro tipo de relés de protección muy importantes son los relés de protección ARFlash, que si bien es cierto no se utilizan en todas las compañías, en todas las industrias, en realidad su importancia es muy grande y de hecho se debería promover mucho más este tipo de soluciones. Los paneles de alarma, que son complementarios al sistema de protección y que se encargan justamente de recaudar, como su nombre lo dice, las alarmas de los IEDs y llevarlos pues ya sea a un sistema SCADA o al sistema mismo de gestión de protecciones. Los controladores de bahía, también muy importantes, protecciones diferenciales de barra, ¿no? Muy utilizada pues en industrias mineras, en donde también es imprescindible tener este tipo de protección diferencial. Cada una de estas protecciones o de estos relés de protección que hemos mencionado recopilan dentro de su lógica o poseen dentro de su lógica principios de funcionamiento para poder disparar, poder dar el trip al interruptor. Y estos principios o esta lógica que poseen los relés de protección actualmente, hay una lista, ¿no?, de funciones de protección. Tenemos una lista ANSI en la cual conocemos pues nosotros las más conocidas, ¿no? Las de sobrecorriente, por ejemplo, protecciones 50, 51 o 50N, 51N si se trata de protecciones a tierra. Protecciones de sobre y subtensión también son utilizadas, protecciones direccionales o 67 en código ANSI, protecciones de distancia 21, diferenciales, ¿no? La 87, la famosa 87, protección de frecuencia 81, ¿no? Ya sea sobre O, U o R, ¿no? Para el rechazo de carga, son funciones de protección que poseen actualmente los IEDs dentro de su lógica ya incorporada y que, bueno, cada uno de estos principios de funcionamiento podríamos tener una charla en realidad de cada función de protección, es muy amplio este tipo de conceptos, pero a resumen, los IEDs poseen estas funciones de protección y en base a esto hacen su lógica para poder dar el disparo dentro de la instalación. ¿Y cuál es la evolución de las tecnologías de protección? Bueno, antes se tenían los famosos relés electromecánicos, ¿no? Estos relés, bueno, antiguos ya, relés monofunción, que solamente pues cumplían con una de las funciones de protección que habíamos mencionado en el código ANSI. Como su nombre dice, electromecánicos, estos ya no se utilizan realmente, salvo pues una que otra instalación antigua en la cual todavía no se pasa por un proceso de modernización, pero ya cada vez son más escasos verlos en la industria. Después vinieron los famosos relés de estados sólidos, los relés electrónicos de estados sólidos. También pues con un avance se logró con esto, pero aún tenía sus limitantes, ¿no? No poseía que la parte de comunicaciones, la parte con la cual vamos a poder
integrar a plataformas superiores como el SCADA o sistemas de gestión de protección, no existía este tipo de avances en esta tecnología. Llegados a la etapa actual, contamos con relés digitales multifunción. Y aquí tenemos pues diferentes fabricantes. Hay muchos fabricantes en el mercado, cada uno con sus peculiaridades, con sus características técnicas, pero a fin y al cabo cumplen pues con la función principal, ¿no? Que es dar protección a la instalación, ¿no? Sin embargo, hablábamos de las necesidades actuales de los sistemas de protección, tanto en industrias como en minería. Y ahí hay que preguntarnos, ¿no? Las tecnologías existentes, ¿cómo se adaptan estas tecnologías a mis necesidades actuales? Podríamos hacernos algunas preguntas como, ¿estos relés de protección cuentan con una herramienta que permita la gestión de protecciones, digamos desde una workstation o una estación de trabajo local o remota? Estos IEDs actuales cuentan con una precisión parecida a la que se cuenta en los equipos de medición actual, como los medidores de alta gama, como los ION, como los Elspec u otros fabricantes. Estas soluciones actualmente ofrecen, digamos, una solución completa y se incluye la protección AR-Flash dentro de estos IEDs. Es más, está incluida dentro de la lógica de mis IEDs multifunción. O quizás podríamos hablar de las comunicaciones. Estos IEDs poseen los protocolos de comunicación adecuados para una integración SCADA o para poder realizar una adecuada gestión de protecciones. Entonces, todos estos aspectos hay que preguntarnos. En lo que hemos visto nosotros, el mercado ofrece soluciones que pueden cumplir individualmente algunos de estos aspectos, pero no en su totalidad, y eso es una limitante, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen muy buenos relés de protección, digamos, para aplicaciones de feeder, motores, generación, pero no tienen, digamos, la parte de AR-Flash, ¿no? Dentro de la lógica para poder dar este tipo de protección. O quizás algunos cuentan con la protección de AR-Flash, pero no tienen los suficientes protocolos de comunicación para poder garantizar una integración adecuada a un sistema superior. Actualmente las comunicaciones han avanzado tanto que se habla de protocolos de redundancia, ¿no? El famoso PRP, el HSR, y algunos los poseen, otros no. Si hablamos de la parte de precisión, ¿qué tan precisos son los relés actualmente en la parte de medición? Es más, podríamos preguntarnos, ¿puedo yo juntar el concepto de medición y el concepto de protección todo en uno? Podríamos hacer esto, ¿no? Si los relés de protección también tuvieran la capacidad de una precisión alta, elevada, ¿no? Acorde a los estándares más rigurosos en la parte de medición eléctrica. Bueno, dicho esto, quiero comentarles que nosotros actualmente trabajamos con Artec. Artec es un fabricante de soluciones de protección de manera integral y todos los aspectos de los que hemos hablado, las necesidades actuales en cuanto a protecciones, en cuanto a gestión de protecciones, son recaudadas y son integradas en una misma solución en Artec. Para comentarles, bueno, con Artec tenemos una amplia experiencia en realidad acá en el mercado local. Trabajamos de la mano con empresas muy reconocidas, como las que se pueden ver en la presentación, y también este fabricante tiene experiencias pues con industrias o laboratorios incluso del mayor prestigio a nivel mundial. Por ejemplo, uno de los usuarios de esta tecnología es Laboratorio CERN, el laboratorio más importante en tecnología nuclear del mundo. Utiliza estos relés de protección y más adelante vamos a ver cuáles son estas bondades justamente que han permitido, digamos, dar una solución superior en cuanto a protecciones eléctricas. Este fabricante posee una amplia gama
para cada tipo de aplicación en la industria y minería. Tenemos protecciones para ARF Flash, protecciones de subtransmisión, protección en distribución, industria, máquinas eléctricas, en fin, todo tipo de aplicaciones. Contamos pues con un relé de protección adecuado para cada necesidad. Esto es una introducción para poder hablarles justamente de los avances tecnológicos en cuanto a las protecciones eléctricas y a las tecnologías que se tienen actualmente. Entonces vamos a ir barriendo punto por punto de lo que hemos hablado acerca de las necesidades actuales en sistemas de protección. Y si hablamos del avance tecnológico en cuanto a precisión, podemos decir de que la tecnología de protección actualmente ha avanzado mucho en base a algoritmos que muchos fabricantes patentan. Artec tiene de hecho patentado su algoritmo para garantizar una precisión no común en el mercado, una precisión de 0.2S en base a norma IEC 62053, es decir, la misma precisión que aseguran los medidores, digamos, de alta gama en la industria. Esta misma precisión se está incorporando ya a las tecnologías de protección. Y eso obviamente me da un mayor beneficio al momento de detectar las fallas. Esta gráfica que les muestro, tenemos, si ustedes pueden ver, hay una gráfica verde, roja y azul, con los títulos de competidor 1, 2, 3, y bueno, tenemos una gráfica error versus la corriente detectada por el IED, por el relé de protección. Y vemos qué es lo que sucede actualmente con las tecnologías de protección. Mientras más sensible se vuelve la detección, es decir, mientras menos es la corriente detectada por mi IED, por mi relé, el error que detectan los relés de protección actualmente se van incrementando conforme disminuye la corriente. Eso es lo que se puede ver en competidor 1, 2, 3. La tecnología que tiene Artec es un algoritmo patentado por ellos, el cual permite que ante cualquier variación de corriente, sea esta superior o inferior al valor nominal, permite garantizar un error siempre por debajo del 0.2%. Esta precisión actualmente no es común, como les digo, en el mercado, no se tiene, y es por eso que Artec puede catalogarse actualmente como el relé de protección más preciso del mundo. Y de hecho eso ha sido una de las bondades que permitió Artec ingresar, por ejemplo, al laboratorio nuclear CERN, que es el laboratorio donde se tiene pues el colisionador de hadrones, en donde de hecho se ganó un premio Nobel pues de física, ¿no? Este tipo de laboratorios que cumple con los estándares más estrictos utiliza estos relés de protección gracias justamente a las bondades técnicas y a una alta precisión. Si hablamos de protección ARF Flash, nos podemos hacer la pregunta, ¿la protección ARF Flash actualmente ya puede incluirse dentro de los relés de protección multifunción? Bueno, comentarles de que tradicionalmente los fabricantes poseen protección ante ARF Flash, pero de una manera independiente, es decir, una protección específica para arco eléctrico. Pero vamos a ver más adelante que ahora esto ya se puede agregar porque viene dentro de la lógica del relé multifunción. Basta con añadir algunos accesorios y ya cuento dentro de un mismo relé con protección específica, sea para alimentador, sea para motor, sea para generador, y puedo dar con este mismo relé protección de arco eléctrico. ¿Y qué es el ARF Flash? Bueno, el arco eléctrico, o también llamado relámpago, ¿no? Es un cortocircuito que se produce, bueno, intermedio y transportado a través del aire, y obviamente el resultado de esto es, en otras palabras, es una explosión. Es una explosión que trae consigo variables pero muy delicadas y de alto valor, como por ejemplo la temperatura, temperaturas cercanas pues a los 20.000 grados centígrados, se producen al momento de un ARF Flash. Imagínense este tipo de temperatura cercana pues a un operador al momento de manipular una celda.
un tablero. Sería fatal, ¿verdad? Eh, Al momento de producirse el arc flash, se produce gas contaminante, tóxico, que puede ocasionar pues la muerte también de las personas. Ondas de presión también son producidas, que pueden, digamos, impactar a la persona que se encuentre cerca y bueno, llevarlo pues, digamos, 1 metro a la distancia debido a esta explosión, ¿no? Y al impacto de presión, de la onda de presión. Eh, ocurren consecuencias muy drásticas, ¿no? Si hablamos de una temperatura cercana pues a los 20.000 grados centígrados, podemos hablar pues de quemaduras de segundo, tercer, cuarto grado, ¿no? O incluso hasta la muerte, ¿no? Consecuencias irreparables que, que por más de que uno intente solucionar o arreglar los daños, es irreversible, ¿no? Este tipo de fallas ocurren en la industria, sobre todo en la industria y en la minería, y es por eso que debemos tomar conciencia en utilizar este tipo de protección, añadir también a nuestro sistema de protección la protección de air flash. Esquirlas que pueden salir a velocidades muy altas, pueden ocasionar pues perforación, ¿no? En la piel. La piel es muy sensible. El mismo ruido puede ocasionar sorderas, ¿no? El tema de la onda de presión también ocasiona pues de que el personal cercano pueda salir, como se dice, disparado, ¿no? Varios metros de la instalación. Y bueno, obviamente un exceso de luz debido al arco eléctrico produce una ceguera, si no es pues temporal, puede ser permanente, ¿no? Entonces los riesgos son reales y debemos tomar acción en ello. Pero no solamente eso, las personas no solamente sufren daños al momento del arc flash, sino también instalaciones eléctricas por completo pueden verse perjudicadas y echadas a perder. ¿Cuánto demoraría dar el mantenimiento o la reparación a esta sala? ¿Cuánto tiempo se pierde en producción si hablamos de una industria, una minera, al tener este tipo de fallas? Son consecuencias reales que debemos conocer. Y les hablaba de los avances en cuanto a la tecnología de protección ARC Flash. Bueno, aquí nuestro partner, Artec, tiene ambas soluciones, tanto las soluciones individuales dedicadas netamente a la protección ARC Flash, con todos los accesorios, sensores, tanto de luz como de presión, ya sea por punto o por fibra. Se cuenta pues con una protección también combinada, puedes combinar la manera en la cual detectas el ARC Flash, son utilizadas por este fabricante. Y bueno, de hecho hay una amplia gama, acorde pues a cada necesidad, tanto en baja como en media tensión. Hay un portafolio muy amplio de soluciones ARC Flash. Y los respectivos sensores, ¿no? ¿Quién detecta el ARC Flash? Se detecta mediante luz. Y esa luz lo detectan los sensores. Estos sensores que ustedes ven en imágenes, se detecta de esa forma, ¿no? Ya sea por punto de luz o también fibra, como pueden ver. Pero esta protección ARC Flash, puedo tener yo una protección independiente, ¿no? Pero también puedo tenerla ya en mi mismo relé multifunción. Si tengo un relé feeder o tengo un relé de grupo de generación y lo tengo ya en un tablero, ¿para qué añadir otro relé? Si puedo añadir simplemente algunos accesorios como una tarjeta opcional y los respectivos sensores para poder dar una protección completa. Y obviamente comprar accesorios es mucho más económico que poder comprar un relé adicional, ¿no? Entonces, me permiten actualmente las tecnologías de protección hacer ese retrofit de mis relés y poder dar una protección integral a mis instalaciones. Y si hablamos de la tecnología de paneles de alarma, bueno, tradicionalmente pues se han utilizado los paneles de alarma, podríamos decir, digamos, que son monocromáticos, simples, con no mucho avance en la parte de comunicaciones, mucho menos en la parte de control, y esto también ha avanzado. Si queremos hacer una gestión de alarmas, debemos también tener un panel de alarmas adecuado que cumpla con las exigencias y las necesidades actuales de la industria y minería. Y para este caso, en Artec tenemos dos formas de realizar este tipo de censado de alarmas.
tenemos dos modelos, dos versiones, la versión S254 y S214. Como ustedes ven, tienen algunas diferencias. Una es pues pantalla monocromática, otro es a todo color. Las ventajas de ambas soluciones, vamos a detallarlas. Habíamos hablado de que los relés actualmente trabajan en condiciones críticas, ¿no? Bueno, estos paneles de alarma ahora también son robustos y cumplen con toda la normativa exigida para los relés de protección de subestación, que es la norma IS 60255. Actualmente los paneles de alarma cumplen con esto. Si hablamos de protocolos de comunicación, podemos hablar de los protocolos estándar abiertos, DNP3, Modbus, en RTU, TCP, el SPA, IS-101, 103, 104, el famoso 61850, y también en ambas ediciones, edición 1 y edición 2. Hay fabricantes que solamente poseen la edición 1, ¿no? En este caso, mientras más protocolos de comunicación tengamos, mayor versatilidad vamos a tener al momento de tener un sistema de gestión de protecciones. Todo esto está incluido dentro de los paneles de alarma y obviamente también dentro de los relés de protección. Redundancia de comunicaciones, ¿no? Para la comunicación, ahora los switch tienen estos protocolos de redundancia, HCR, PRP, que justamente garantizan una confiabilidad de la comunicación. Los paneles de alarma y los relés de protección ARTEC poseen ambas soluciones en redundancia, HCR y PRP. Y si hablamos de lógica programable, si hablamos de PLC, bueno, este desarrollo también ahora está incluido dentro del mismo panel de alarmas o relés de protección. ¿Y eso qué me permite? Me permite no solamente tener un panel de alarmas estándar, sino también poder realizar control y lógicas con este panel. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo es que se aplica esta tecnología. Y obviamente los conectores, ¿no? Para las comunicaciones, que puede ser RJ45 o seriales, ¿no? 232, 485 o también por fibra óptica. ¿Qué más podemos decir? La sincronización también es importante, tanto en los relés de protección como en los paneles de alarma. Y actualmente, ¿qué tenemos en sincronización de tiempo? Bueno, tenemos protocolos NTP, IRIS-B, ¿no? PTP, el IEEE 1588, ¿no? Que está siendo utilizado cada vez más, ¿no? Con mayor fuerza, ¿no? Para una sincronización ya en microsegundos. Este tipo de protocolos están incluidos o los posee ARTEC en todas sus tecnologías. Capacidad después de 128 o 48 alarmas para cada uno de los modelos que tenemos en paneles de alarmas. LEDs configurables y también de la misma forma botoneras. Tenemos pues un amplio display en el cual podemos graficar los unifilares y podemos realizar control también, como les había mencionado. Fuentes redundantes también, que ahora son muy importantes. En el caso pues de que la fuente principal se vaya, podemos también tener una redundancia en fuentes a través de una tarjeta adicional y de esta forma podemos garantizar una continuidad del funcionamiento del panel de alarmas y protecciones. Y bueno, estos paneles de alarma, como les comentaba, poseen control de objetos, hasta 10 objetos, y se pueden graficar hasta 5 mímicos en pantalla, es decir, diagramas unifilares. Y ahora, la parte de software. ¿Qué software utilizan mis paneles de alarma y bueno, también mis relés de protección? Bueno, vamos a dar algunas características del Activate 200, que es el software de configuración de ARTEC. Un costo viene incluido en el suministro. Tiene un entorno de fácil uso y es muy amigable al momento de utilizar la configuración. Posee una herramienta de análisis de señales analógicas y digitales, ¿no? Esta herramienta de señales analógicas y digitales me permite a mí, pues, capturar y tener el detalle del funcionamiento de mi IED. Esto es algo muy importante y esa es una innovación, por ejemplo, de ARTEC.
Si hablamos de comunicaciones, hay que probar, hacer pruebas. Antes de integrar el sistema SCADA, un IED, deberíamos tener una herramienta que permita hacer pruebas de integración en el laboratorio, ¿no? En escritorio, antes de poner en servicio el equipo. Esto no es común en el mercado. De hecho, es un desarrollo que tiene Artec, es un software especializado que es libre también, es de libre uso, viene incluido dentro del equipo, y que permite realizar pruebas de integración SCADA en todos los protocolos de comunicación que maneja el IED, que ya los hemos mencionado. De esa forma yo garantizo una correcta integración. Esta herramienta es muy interesante también. Interoperable con soluciones ArFlash, como lo hemos visto anteriormente, y una plataforma para desarrollo PLC avanzado. Este es un panel de alarmas, una foto de un panel de alarmas, por ejemplo. Podemos llegar hasta 128 alarmas en el display amplio y completamente a color. Posee pues LED programables, botoneras programables y también las funcionalidades de comunicación y de local remoto tan necesarias para una gestión. Alguna forma de funcionamiento, bueno, las alarmas pues son a todo color, se van encendiendo, se pueden resetear en cualquier momento, pueden ser configuradas a través pues de la botonera. Si logran identificar, por ejemplo, ahí hay un botón que tiene el símbolo de un candado, y esto es algo muy importante. Hablábamos de seguridad, ¿no? En las protecciones. Bueno, los IEDs actualmente pues tienen configuración por niveles en cuanto a seguridad. Es decir, yo puedo configurar, digamos, un usuario estándar, un usuario operador, configurador, o un usuario completo que puede realizar cualquier tipo de configuración en mi equipo mediante contraseñas y claves. Esto ya lo poseen las tecnologías de protección y bueno, de hecho también Artec los posee, ¿no? La configuración es muy sencilla en realidad. Como ustedes pueden ver, todo está ya preprogramado y únicamente hay que mover pues flechas desplegables o completar valores, lo cual me permite a mí tener una programación a priori de mi panel de alarmas o de mi relé de protección y yo simplemente pues modificar acorde a mi necesidad. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones de estos paneles de alarma? Bueno, un caso, por ejemplo, es el de 20 bahías, por ejemplo, de 24 kilovoltios, ubicado este proyecto se realizó en Suiza, en el cual fueron ubicados 20 relés feeder. Y estos 20 relés feeder, mediante protocolo 61850, mensajería GUS, se coordinaban con el panel de alarmas, el AQS254, que podía justamente monitorear todo ello. Al final, esto se integró a un sistema SCADA, pero previamente, antes de poner en operación y dar inicio a la integración, se realizaron pruebas con AcuWire. ¿Y qué es AcuWire? AcuWire es la herramienta que tiene Artec para realizar pruebas de integración SCADA en sitio, ¿no? En laboratorio, ¿no? Otra de las aplicaciones son, por ejemplo, subestaciones secundarias. En este caso teníamos pues 7 interruptores en los cuales se puso 2 paneles de alarma, modelo 214, y de la misma forma, estos paneles de alarma pues recaudaban todas las señales, toda la información de los interruptores, pero también realizaban lo que se conoce como un control, a través obviamente de la lógica programable que tiene el relé, y a través también de la interactividad que posee al tener un display amplio. Y si hablamos de paneles de alarmas con ArFlash, también pueden combinarse. La protección ArFlash puede ser instalada en cualquier industria, en cualquier minera, y toda esa información puedo recaudarla en un solo panel de alarmas y ver justamente, tener un monitoreo más completo de todos mis relés de protección de arco. Y a su vez, este se puede integrar mediante protocolos de comunicación que ya hemos visto al sistema SCADA de la empresa. Bueno, ¿y cómo han mejorado las comunicaciones en los relés de protección? Como les había mencionado, en el caso de Artec, todos los protocolos de comunicación libres son incluidos por default en la entrega del producto. Esto es muy importante porque nos hemos topado en el caso de que se suministra un relé de protección y luego se quiere integrar al SCADA, pero se tiene la sorpresa de que no vino incluido en el suministro el protocolo.
En el caso de Artec, la tecnología finlandesa no tiene ese principio, esa filosofía. Todos los protocolos de comunicación vienen ya por default en el equipo y listos para utilizar. Es por eso que nosotros siempre mencionamos, ten cuidado, ¿no? Que no te sorprendan después de que tú adquieres un relé de protección. Si hablamos de qué forma interactúan las nuevas tecnologías con plataformas avanzadas como SCADA, ahí hablamos del AccuWire. ¿Y qué es el AccuWire? Es un simulador de pruebas de integración SCADA. Este es un desarrollo propio de Artec. No es común en el mercado y permite realizar las pruebas de integración en todos los protocolos de comunicación que maneja el IED y tener la capacidad de poder hacer, digamos, la prueba de contacto, ¿no? Que es la prueba definitiva para ver si el relé se ha integrado o no, pero también verificar cuáles son las señales integradas en mi mapa al momento, pues, de interactuar con el SCADA. Todo esto yo lo puedo hacer a priori y al momento de hacer una integración ya al SCADA de los IEDs, esto funciona, pues, de manera ya automática, ¿no? ¿Y de qué forma gestionamos, entonces, las protecciones? Y vamos ya a la última parte de la presentación. Si gestionamos las protecciones, podemos hablar que actualmente tenemos, pues, instalaciones eléctricas de este tipo, ¿no? Tableros o celdas con sus IEDs. Puede esta instalación tener, digamos, una protección adecuada, o quizás le falte la protección de ArcFlash, etcétera. Y esto, pues, es supervisado, ¿no? por un operador dentro de la industria, ¿no? Un supervisor que puede estar monitoreando, verificar cuáles son los trips de los relés y poder estar al tanto. Pero con la llegada de los sistemas SCADA, los IEDs formaron a pasar, son parte ahora ya de una arquitectura de comunicaciones en la cual los relés de protección son conectados, pues, a switch de comunicación. Se tiene workstation locales, y esto a su vez puede monitorearse de manera remota también, ¿no? Mediante un medio de comunicación, que puede ser un módem, y llegar a una especie de centro de control o mini centro de control dentro de la industria. Ahora, si yo poseo esto, ¿de qué forma añado la gestión de protecciones? Esta arquitectura corresponde, pues, a lo que yo podría llamar un sistema SCADA, ¿no? Dentro de una industria. Y también, ayer estuvo hablando Giancarlo del sistema de gestión de medición, que ya algunas empresas lo tienen, otras no. Pero si hablamos de protecciones, tendríamos que ir un nivel más allá. ¿Y qué es lo que vamos a instalar o qué es lo que vamos a añadir? Justamente el Activate Pro. ¿Y qué es el Activate Pro? Es el software de gestión de protecciones de Artec, que posee un sinnúmero de funcionalidades y que me va a permitir interactuar de manera remota o local a través de mi workstation con cada uno de mis IEDs y poder trabajar de una manera más sencilla, administrándolos todos y poder recaudar la información más importante, como eventos, registros de falla, descargar oscilografías en conjunto, grabar configuraciones de manera remota. Todo esto puede ser conseguido con la plataforma de gestión de protecciones. Y esa es Activate Pro para Artec. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, instalar este software avanzado dentro de mi workstation local o mi workstation remota, y de esta forma yo pasaría a tener un sistema ya de gestión de protecciones y alarmas. ¿Cuál es la arquitectura? Es muy sencilla en realidad. Todos mis IEDs deben estar conectados a una red LAN dentro de la industria, dentro de la mina. Y si yo tengo eso, basta con agregar una workstation e instalar el software experto de Artec, el Activate Pro, para comenzar a realizar la gestión de mis relés de protección, ya sea de manera local o ya sea de manera remota. ¿Y qué me permite Activate Pro? Activate Pro me permite recopilar todos mis IEDs, sean relés de protección, paneles de alarma o relés ArcFlash. Tenerlos todos en una lista, incluso poder
categorizarlos y subdividirlos en base a sala 1, sala 2, sala 3, tener ahí divididos por tipo de relés de protección y hacer pues una arquitectura de protecciones. Obviamente también es necesario tener los unifilares para el control, pero un unifilar global que permita tener el panorama completo de mi instalación. Como podemos ver en la presentación, podemos recopilar el mímico de cada uno de los IEDs de manera remota y a partir de ahí controlarlos también. Obviamente, la tecnología de medición de Artec y su precisión 0.2S permite que tenga las mismas bondades de un medidor. Y obviamente voy a poder tener medición pues, de energía a lo largo del tiempo, todo esto registrado pues, con fechas, horas y teniendo pues, una oscilografía en tiempo real de cada uno de estos señales o variables. Puedo realizar cargas o descargas de manera remota de cada uno de mis IEDs. Esto es muy útil, porque al momento de configurar un relé de protección a veces necesito hacerlo de una manera rápida, entonces puedo rápidamente hacer una carga y una descarga en el momento en que yo desee. A su vez, todos los eventos recopilados por los relés, por los paneles de alarmas, son almacenados por la plataforma experta de Activate Pro. Todo esto con una información muy detallada de qué tipo de evento sucede, a qué hora, en qué momento, y obviamente va a permitir pues al operador tener una visión general de todas sus protecciones y alarmas. Les hablaba del control remoto. Bueno, se puede hacer también aquí, ¿no? Les había hablado del control de objetos y esto se puede lograr con la plataforma de gestión Activate Pro. Puedo realizar aperturas o cierres remotos desde mi software de gestión, ya sea desde la workstation local o remota. ¿Y qué pasa si ocurre una falla y quiero descargar una oscilografía remotamente? También puedo hacerlo. Y para eso, Artec tiene el AccuWire. El AccuWire también es una plataforma libre, completamente libre, que permite hacer el análisis detallado de cada una de las fallas de las oscilografías en formato Contrail y poder descargarlas. No solamente señales analógicas, sino también digitales. Posee un sinnúmero de herramientas muy similar a los registradores de fallas modernos que permite complementar perfectamente la solución. Y todo esto podemos realizar para poder gestionar mis protecciones. Bien, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy, los avances que hemos tenido en protecciones eléctricas y en gestión. Y bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, vamos a dar unos minutos para hacer las preguntas y pasamos a responderlas. Gracias, Ángel. Sí, hay unas preguntas, ya te las compartí para poder responderlas. Y si tienen algunas adicionales, las pueden compartir en el chat o en preguntas y respuestas.
Bien, vamos entonces a responder un par de preguntas que nos han realizado durante el webinar. A ver, nos comenta qué pasa con el software si hay, en el caso, una falla en las comunicaciones, ¿verdad? Bueno, en realidad el software almacena cada uno de los eventos, ¿no? De manera continua, cada uno de los registros de falla. Y en el caso de que fallen las comunicaciones, recordemos que el propio relé de protección tiene una memoria para almacenar tanto eventos como registros de falla. Eso permanece. De hecho, como comentario, los relés de protección Artec pueden almacenar hasta 15.000 eventos. Eso es una memoria muy amplia. Y obviamente, una vez recuperada la comunicación, yo puedo jalar esos eventos, esos registros de falla y poder seguir administrándolos sin ningún problema. Ahora, ¿cómo hago para que no falle las comunicaciones? Ahí es donde vienen pues los famosos protocolos pues de redundancia, ¿no? El HCR, el PRP, que me permiten garantizar, tener una confiabilidad en mis comunicaciones y también va a depender obviamente de qué arquitectura posea yo en la parte de comunicación de mi instalación eléctrica industrial, ¿no? A detalle vamos a hablarlo eso el día de mañana. De hecho, mañana Carlos va a estar compartiendo algunos detalles, complementando lo que hoy día hemos visto y cómo podemos garantizar una mayor confiabilidad de las comunicaciones. Bien, después nos preguntan, eh, ok, indicaron que los relés de protección también realizan medición. ¿Qué parámetros registran los relés? Bueno, comentarle que se registran la mayoría de parámetros que un relé convencional toma como datos, ¿no? Como por ejemplo las potencias, las energías, y esto pues se complementa bien con la herramienta Activate Pro, en donde mostré justamente un perfil justamente de consumo, ¿no? Que va almacenando el relé de protección. A su vez, pues, podemos monitorear pues, corrientes, tensiones, podemos ver factores de potencia, armónicos, en fin, un sinnúmero de variables, como le comento, es prácticamente lo mismo que hace un medidor estándar, lo podemos realizar también con este relé, y de hecho en Artec nosotros tenemos casos en los cuales ya no ha sido necesario colocar un medidor adicional estándar, sino que con el relé de protección se aprovechaba las señales de medición y eso pues se utilizaba pues como medida. Entonces, para algunas aplicaciones esto puede ser, digamos, una excelente opción para optimizar, digamos, costos, ¿no? Esta es una de las ventajas que tiene Artec. A ver, vamos a ver otra pregunta. Me piden que hable un poco de la protección CEF. Bueno, CEF es el acrónimo, ¿no? Las iniciales de Sensitive Air Fault. Es una protección sensitiva a tierra. ¿En dónde se usa? Bueno, sobre todo los relés que acompañan a los recloser en redes de distribución poseen este tipo de protección sensitiva, ¿no? En la cual pues hay redes que tienen exigencias, digamos, de valores de corriente CEF de 1 amperio, ¿no? 2 amperios, 3 amperios, y obviamente el relé ahí tiene que ser muy, pero muy sensible. Y ahí es donde hablábamos justamente del relé de protección Artec con justamente esa precisión que tiene en la medida al momento de reducir los valores de corriente nominal, ¿no? Mientras que otros fabricantes, el error crece a medida que el valor de corriente se hace más sensible. En el caso del relé de protección Artec, esto no sucede y siempre el error permanece por debajo del 0.2%, gracias al algoritmo patentado del relé de protección. Bien, esas eran algunas de las preguntas que nos han formulado. Les agradezco desde ya por habernos acompañado el día de hoy en este webinar. Mañana continuamos. Hay una excelente exposición que va a brindar Carlos Chancafe, y esperamos que nos puedan acompañar. De hecho, va a haber al final una conclusión en donde vamos a estar dando algunos comentarios
y poder redondear toda la idea que hemos propuesto durante estos días. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por tu presentación. Ha estado muy interesante. Queremos agradecer nuevamente a todos los participantes el día de hoy. Gracias por su asistencia y comentarles nuevamente que los webinars de esta semana se complementan entre sí y ya hemos visto tanto la solución de medición como la de protección. Así que los invito mañana a acompañarnos en la sesión final donde presentaremos el tema Soluciones de comunicación para una integración eficiente de la medición y protección a cargo del ingeniero Carlos Chancafe. No se olviden de seguirnos en LinkedIn y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar los webinars anteriores y los de esta semana. Muchas gracias por su participación nuevamente, ha sido un gusto tenerlos por aquí. Cuídense mucho y nos vemos mañana.